tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que la sigan pasando bien en su casa. Y bueno, a continuación vamos a seguir con respiratorio y en este curso de medicina interna. Y bueno, en respiratorio básicamente tenemos tres patrones respiratorios que son el obstructivo, restrictivo y misceláneo. Recordemos que el obstructivo es como por ejemplo cuando tenemos una disminución en la luz de las vías respiratorias, de bronquios y de tráquea. Entonces imagínense que a un niño se le atora un dulce, entonces el patrón obstructivo va a ser un patrón donde va a haber una inspiración muy prolongada, o sea, un jalar porque está absolutamente obstruido este lumen, entonces va a tratar de jalar mucho aire. A diferencia del restrictivo, que el restrictivo va a ser más como una mujer embarazada, que finalmente ya a los 9 meses que no puede respirar bien, entonces un patrón restrictivo es... Ajá, o sea, no pueden profundizar mucho porque hay una restricción de espacio y por eso necesitamos diferenciar estos patrones respiratorios para ver si el paciente, si el perrito o el gatito tiene un patrón obstructivo que le está obstruyendo o restrictivo que le está restringiendo la respiración o misceláneo que pueden ser con las dos combinaciones. Otra cosa importante del sistema respiratorio pues es el reflejo tusígeno. Cuando estábamos viendo examen físico recordábamos que el reflejo tusígeno debe de ser negativo en condiciones de un estado sano del paciente. O sea, nosotros palpamos la tráquea y no debe de haber ningún reflejo, no debe de toser. Sin embargo, cuando la tráquea está ligeramente mucho irritada, pues al momento de que nosotros ponemos la mano en el paciente, en la tráquea del paciente, pues va a toser. Ese es un reflejo de oxígeno positivo y es signología pues de que hay una inflamación en la tráquea, por lo tanto pues hay una traqueitis. Y la palmopercusión, que bueno aquí no viene, pero la palmopercusión recordemos que es dar pequeños golpes en el tórax, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y estos pequeños golpes lo que van a ocasionar es aflojar las flemas y eso va a hacer que salgan a la luz de los bronquios y va a estimular la tos. Entonces, si hay flemas, nosotros vamos a liberarlas, a aflojarlas con estos golpecitos y entonces vamos a tener una palmopercusión positiva y esto quiere decir que hay una inflamación de los bronquios porque ahí hay moco y por lo tanto hay una bronquitis. Entonces, si nosotros hacemos reflejo tusígeno positivo y palmopercusión positiva, pues vamos a tener una traqueobronquitis. ¿Ocasionada por qué? Pues obviamente pues no lo sabemos, puede ser viral, parasitaria, cuerpo extraño, no sé. Y disnea, bueno, dificultad para respirar. Taquipnea es un aumento en la respiración y en la frecuencia de la respiración muy superficial, a diferencia de la polipnea, que es con profundidad. Taquipnea, polipnea. Los dos son los dos son aumento, poli y taqui. Sin embargo, taquipnea es muy superficial y polipnea es profunda. ¿Sí? Espero que sí esté claro. Pero bueno, todos estos términos ya los vimos también. Referente a más respiratorio, bueno, acuérdense que este tema era del video pasado, nada más que ya era mucho de corazón y ya no quise como bombardearlos tanto, pero bueno, recordemos que seguimos también con otras enfermedades, que es, bueno, el estornudo inverso, que muchas veces se considera como algo normal, que son unos episodios recurrentes en inspiración. Esto es a veces motivo de consulta, que finalmente no es tan importante o tan patológico como mucha gente piensa, que la gente dice que se ahoga y bueno. Según el libro de medicina interna del maestro Couto, pues menciona que son episodios que generalmente se relacionan con derroches de adrenalina. Entonces cuando el perrito está muy contento, cuando llega el propietario, pues tiene este estornudo inverso, que lo pueden ver aquí en videos de YouTube, que es así, que el perrito se pone como en una posición que se está ahogando cuando está muy emocionado y finalmente pues tiene este episodio y se le pasa. Generalmente dura de 15 a 30 segundos. La causa pues es desconocida. Dice que hay una falta de unión en la epiglotis, es más común en los brachiocefálicos.
El tratamiento pues es básicamente al propietario que no se asuste, que sepa que no se va a morir, que le puede dar un masajito en la tráquea para que pues él se sienta como que está ayudándole en algo, pero finalmente pues se le va a pasar. Y bueno, no es necesario ni operarlos ni darles tratamiento, simplemente pues es una condición más de muchos perritos, este estornudo inverso. Luego la traqueitis, pues mencionábamos que debe de haber una... un reflejo toxígeno positivo para considerarlo como traqueitis, y como les decía, puede ser alergia, puede ser irritación, compresivo, parasitario, bacteriano, viral, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente hay que saber de qué es. Luego tenemos el tratamiento y el diagnóstico, pues obviamente tienen que ver con el diagnóstico. Aquí tenemos una pequeña falla técnica. Ahorita los técnicos de aquí del estudio nos van a hacer favor de arreglar esta situación. Pero bueno, finalmente sabemos que la traqueitis, pues así como la bronquitis, bueno, pues pueden ser patologías que muchas veces están relacionadas con una disminución en las defensas de las vías respiratorias. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, pues es muy sencillo. Pasa porque, por ejemplo, el perrito está dormido y de repente sale al aire, igual que nosotros, y esto hace que tenga un cambio muy brusco de temperatura, que finalmente no debe de pasar nada, porque finalmente la nariz pues lo calienta, lo humidifica, lo filtra, etcétera. Pero en algunas ocasiones sí puede llegar a haber una disminución en el sistema inmune local del sistema respiratorio, y entonces viene la enfermedad, viene el problema, viene la tosecita, y pues bueno, generalmente pues, se puede atacar. El diagnóstico y el tratamiento pues depende de la patología. Uno de los antibióticos muy utilizados para la traqueitis por cambios así bruscos de temperatura que se dan que el propietario informe en la historia clínica, es la acitromicina. La acitromicina no es de muchos días, el laboratorio Chinoin la tiene para uso veterinario, y pues la pueden conseguir con los laboratorios que venden Chinoin. Y bueno, luego tenemos la bronquitis, que es una inflamación de los bronquios, que aquí mencionábamos la palmopercusión, que es darle esos golpecitos. Esto hay que explicárselo al propietario, porque luego muchas veces el propietario se asusta que estamos agarrando a golpes a su perro, y le decimos, pues es como cuando uno tose que le pegan en la espalda, señora, algo así le vamos a hacer a su perrito, no sé. Explicárselo y tratarlo de hacer, pues no que se vea forma agresiva, estarle hablando bonito al perro, pues para que la gente no se nos asuste. Y bueno, generalmente hay tos húmeda cuando hay palmopercusión, porque pues está la flema atorada en el bronquio. Puede ser igual, etiología viral, bacteriana, parasitaria, irritativa, neoplasia. Si cursa por más de 2 meses se considera crónica y sufre cambios en la mucosa que pueden llegar a ser irreversibles. Entonces, las toses de más de 2 meses, pues sí es importante que se evalúen con muchísima más intensidad. También para los alumnos que de repente se echan su cigarrito, pues puede haber, si ya tienen tos de más de 2 meses, pues empiecen a dejar de fumar. El tratamiento, pues la expulsión del moco y tratar obviamente la etiología, si es viral o bacteriana, parasitaria, etc. Luego tenemos la neumonía, que esto es cuando ya llegó la inflamación al alveolo, que es muchísimo más grave. Ahorita que estamos con lo del COVID, que dicen, bueno, ya cuando es una neumonía típica, pues bueno, puede ser una neumonía igual, parasitaria, viral, etcétera. Pero aquí hay taquipnea, que aumenta la frecuencia respiratoria superficial. No puede haber una profundidad, porque pues los alveolos están muy inflamados, y aparte de dolor, hay fiebre. Se diagnostica con radiografía, y bueno, también dependiendo del agente etiológico, pues parasitario pues puede ser un copro, viral pues puede ser si es moquillo, con un hisopo, con pruebas de sangre, con pruebas de hisopado ocular en pruebas rápidas de inmunocoloración, etc. Entonces, el tratamiento se recomienda, pues depende del agente causal igual, reposo, y aquí sí se recomienda oxígeno. Y hay que hacer valoración radiográfica cada 4 semanas para ver cómo están los pulmones. Luego tenemos el neumotórax, que ya es una patología de la pleura, que es aire en el espacio pleural, y el pulmón se puede llegar a colapsar, y puede ser por traumatismos generalmente que atropellan al perro, y entonces hay una entrada de aire entre el espacio pleural, y entonces pues llega a haber neumotórax. Hay taquipnea, aleteo nasal, pulso débil. El tratamiento pues drenaje con tubo de drenaje torácico. ¿Se acuerdan que en segundo semestre vimos una serie de
de radiografías, que mencionábamos el concepto de vidrio esmerilado en las radiografías, que es cuando hay un derrame pleural. Mencionábamos también cuando no hay un contacto cardioesternal ni cardiodiafragmático, que se consideraba también un neumotórax. Bueno, aquí no están las imágenes, pero bueno, finalmente las podemos buscar en sus archivos de segundo semestre y ahí están. Entonces, bueno, el derrame pleural también lo mencionábamos mucho en segundo semestre. Es una acumulación anormal de líquido en el espacio pleural que puede ser exudado o trasudado, hidrotórax, hemotórax, quilotórax, pilotórax. Quilotórax pues es linfa y piotórax pues es exudado, es pus. Puede ser por tumores, torsiones pulmonares, etc. También puede ser por problemas, en el caso de hidrotórax, puede ser por problemas cardíacos de corazón derecho, como mencionábamos en el video pasado, cuando hay acumulación de edema de líquidos, pues puede ser por un problema cardíaco. El diagnóstico pues por radiografía, acuérdense del vidrio esmerilado, y tratamiento, drenar y tratar la causa específica, y se recomiendan esteroides, bueno, dependiendo de la causa. Y bueno, algo que también les iba a comentar, que hace poco tuve un caso de un perrito que tenía en el pericardio un aumento de su densidad en el ultrasonido y se le tuvo que hacer una pericardiocentesis, o sea que es meter una aguja en el pericardio y obtener esa sangre, porque estaba presionando al corazón y no podía expandirse. Pero bueno, eso es de cardiología, nomás que me acordé ahorita. Luego tenemos lo que es la ortopedia, que también se ve aquí un poquito rápido, pero es importante que sepan 2-3 conceptos. Básicamente el examen ortopédico se puede hacer en dinámica y en estática. En dinámica, pues bueno, se evalúa la locomoción, que todos sabemos que la locomoción es pues que ande. A ver si ve un poquito mejor. La integración, para ver cómo se integra con el piso, y la forma de equilibrio, para ver si no se va de lado. Y esto se evalúa en marcha, en trote y en galope. O sea, primero lo hacemos caminar, luego lo hacemos trotar y finalmente lo hacemos correr. ¿Por qué? Porque hay veces que el perrito no cojea caminando, cojea trotando o trotea o cojea galopando. Entonces sí es importante hacerlo en las tres. Para eso pues sí hay que salirse a la calle de la clínica y decirle al propietario que lo haga caminar, que lo haga correr, que lo haga trotar, y nosotros estarlo observando varias veces. A veces es un poquito incómodo para el propietario, se necesita tiempo para hacer un buen examen ortopédico. Hay veces que es muy evidente que pues de plano no apoye, pues bueno, pues no apoya y ya. Existen cuatro tipos de la clasificación de claudicación. La claudicación tipo 1 es cuando el perro está cojeando, pero casi no se le nota. Apenas imperceptible. La número 2 es cuando está cojeando, es muy notable, pero sí apoya. El número 3 es que apoya únicamente para equilibrarse. O sea, camina, corre y trota sin apoyar absolutamente, pero lo dejamos paradito y de repente nada más apoya un poquito la patita como para apoyarse, para no caerse. Y el tipo 4 es que se avienta, o sea, se deja caer con tal de no apoyar. Ese es que no apoya absolutamente nada. Siempre lo tiene flexionado, no apoya ni en estática ni en dinámica, y generalmente el tipo 4 es porque hay una fractura. Entonces esto es muy importante. Si hay tipo 4, siempre hay que radiar, siempre hay que tomar radiografías. Luego en estática pues hay que hacer observación y palpación de todas las áreas donde esté involucrado, donde esté cojeando. Hay que hacer la cuadrupedestación y hay que hacer flexión y extensión de todo. Por ejemplo, si el perrito está cojeando del miembro anterior derecho, pues hay que hacerle flexión de las falanges, de los carpos, de los metacarpos, de la muñeca, del codo, del hombro. O sea, flexión y extensión de todo, rotación, circunducción, todos los movimientos que vimos en primer semestre de las articulaciones. Todos esos movimientos hay que tratarlos de hacer siempre en un examen de estática. Y otro que es el de cajón y ortolani, que ese es para miembro posterior. El de cajón es para ver si hay ruptura del ligamento anterior cruzado, y la de ortolani es para ver si necesitamos adoptar una radiografía de displasia de cadera cuando estamos sospechando de displasia de cadera. Luego tenemos los tipos de fractura. Los tipos de fractura pueden ser abiertas, pueden ser cerradas. ¿Cuáles son las abiertas? Pues donde hay exposición de hueso hacia el medio ambiente, y cerradas es cuando no se rompió la piel. Diafisiarias, pues puede ser una diafisiaria proximal o una diafisiaria distal o media. Puede ser una epifisiaria, que puede ser epifisiaria proximal o distal.
Por ejemplo, si aquí tenemos, a ver si no se me cae aquí el changarro, tenemos aquí el hueso. Acuérdense que estaba dividido en 2 epífisis y una diáfisis. Ajá. Si se alcanza a ver, más o menos. Entonces, si la fractura está, bueno, si aquí está, digamos que esta es la epifisiaria distal, y esta es la proximal, entonces pues también podemos dividir la diáfisis en proximal, media o distal. Ajá. Entonces, si aquí está la fractura, déjenme la pongo con otro color. Si aquí está la fractura, pues vamos a decir que es una diafisiaria distal. Ajá. Para más o menos hablar el mismo idioma. Anatómica puede ser trocantérica, condilar, etc. Desplazamiento de los fragmentos puede ser una fisura que es apenas, que no está completo, digamos algo así, que nada más un pedacito lo que está roto. Puede ser completa. En tallo verde longitudinal, puede ser transversa o en espiral, que eso, la espiral es muy común en el húmero por cómo está torcido. El número de fragmentos con minuto segmentario múltiple. Recordemos que un fragmento es un pedazo grande de hueso que está suelto y en la conminuta, además de haber fragmentos, hay esquirlas, y las esquirlas son pedacitos muy chiquitos de hueso. Y puede ser articular, que esté involucrada la articulación, o no articular. Aquí tenemos también la clasificación. Esta radiografía también la vimos en segundo semestre, ya más o menos se deben de acordar, de las fracturas tipo 1, Salter-Harris tipo 1, 2, 3, 4 y 5. La tipo 1 pues es una fractura de la fisis de crecimiento, la tipo 2 es una metáfisis y de la fisis, la tipo 3 es epífisis y fisis. La tipo 4 es la epífisis con metáfisis. Y la tipo 5 es cuando ya está aplastada, es como la tipo 1 pero con estrangulamiento y con aplastamiento. Ajá. Estas son las Salter-Harris, están relativamente fáciles y es importante que las conozcan cuando vean una radiografía, poderlas clasificar. Este tipo de clasificación de fracturas epifisiarias tipo Salter-Harris. Luego tenemos las técnicas quirúrgicas para que se utilicen en ortopedia. Obviamente estas 4 o 5 diapositivas estamos haciendo un micro resumen de lo que son diplomados de ortopedia, cursos de muchos meses, pero es importante que tengan los conceptos básicos por si después quieren hacer un posgrado, un diplomado, un cursito, pues que entiendan un poquito qué son estas cosas. El AFE se llama al aparato de fijación esquelética externa. Básicamente consiste en meter clavos sin necesidad de abrir el hueso, la piel. Generalmente se hacen en fracturas muy sencillas, cerradas obviamente, y se ponen los clavos. Generalmente no son paralelos, o sea, no son así los clavos, sino así o así, y generalmente son 2 en un fragmento y 2 en otro, y se fijan con acrílico dental de dentista. Y estos acrílicos hacen que no dan estabilidad. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de estos acrílicos, de estos aparatos, porque luego se les atoran a los perros en los cajones de la cómoda del propietario y ahí andan dejando media pierna. Luego tenemos el clavo intramedular, que es un clavo que entra por la médula ósea y ahí se pueden juntar con cerclajes. Los cerclajes básicamente es como amarrar el hueso. O sea, aquí tenemos así una fractura, pues básicamente lo que hace el cerclaje lo que hacemos con los cerclajes es darle toda la vuelta a los 2 fragmentos de hueso, pues para que no se vuelvan a zafar. Bueno, así se ve un poquito mejor. Y el hemicerclaje es que aquí le hacen un hoyito y es nada más un pedacito del hueso donde está el hemicerclaje. También pueden buscar imágenes en internet. Y el clavo bloqueado pues es un clavo como un clavo centromedular que le pueden poner varios tornillos alrededor del clavo, y eso queda más fijo. Algo también importante que tenemos que considerar es que también existen las placas ortopédicas. Hay de muchísimos tipos, y esas sirven como para dar una fijación muy bien al hueso. Ahí sí hay que abrir, son muy caras, pero quedan muchísimo mejor, y terminando la cirugía el perro sale caminando sin necesidad de hacerle muchas cosas como estas otras técnicas. Luego tenemos las enfermedades del desarrollo. Estas pues se parecen mucho.
La primera que tenemos se llama osteocondrosis, que tiene que ver con el cartílago en rápido crecimiento. Acuérdense que condros tiene que ver con cartílago. Y estas enfermedades se dan mucho en perritos Dachshund. En las patitas se les empiezan a enchuecar. Luego tenemos la osteocondritis, que es desprendimiento del cartílago. También se ven las piernitas de los cachorros chuecas. Curvatura del radio. El radio empieza a crecer un poquito más que la ulna, y a veces viceversa, y entonces esto hace que sea muy doloroso y ahí hay necesidad de fracturar para que ya no siga creciendo de más. Enfermedades articulares del codo, también puede haber un desprendimiento del proceso anconio, displasia de cadera, que es muy común, necrosis avascular de la cabeza del fémur. El fémur se queda sin irrigación por la presión que hace, sobre todo en razas gigantes, y pues también es peligroso. Luxación patelar, muy común en perritos miniatura. Esto se puede evaluar muy fácil poniendo al perrito en cuadrupedestación con las piernitas posteriores muy bien extendidas, y se tocan las rótulas para ver si se les zafan, y bueno, también se puede operar. Y la panosteitis, que también es una enfermedad del desarrollo. Aquí una forma de diagnosticarlo es buscar el foramen nutricio, que todos ya sabemos más o menos dónde está, y si no, investiguenlo, en los huesos largos. Y al momento de que ustedes presionan donde está el foramen nutricio hay mucho dolor. Y esta es una forma de poder acercarnos al diagnóstico de la panosteitis. Luego tenemos los vendajes. De todo esto les vamos a dejar tarea diaria, no se preocupen. Los vendajes son básicamente una alternativa en lo que se llega a operar al paciente. Pocas veces son como el único medio para poder resolver una fractura, pero sin embargo ayudan mucho. Por ejemplo, el Robert Jones, bueno, pues básicamente consiste en aplicar muchas capas de algodón y luego ya la venda. Obviamente pues sí tienen su técnica, que bueno, también son muchos cursos de vendajes. Sin embargo, estas técnicas de Robert Jones son muy bonitas porque ayudan mucho a estabilizar a la fractura. Por ejemplo, si a ustedes les llega un perrito con posible fractura, que ustedes lo están palpando y crepite, sienten que truena, dicen tiene fractura, lo pueden medio sedar, le pueden, obviamente verificando que todos los demás órganos y sistemas estén bien, le ponen un vendaje de Robert Jones y lo mandan con el especialista en ortopedia, y les aseguro que va a llegar muy muy bien, porque el movimiento, los fragmentos de los huesos son como navajas que están cortando los músculos. Entonces al momento de que ustedes les mandan ya ven con vendaje, como por ejemplo de Robert Jones, pues el perrito ya no se está lastimando, se puede radiar con el vendaje puesto, y el ortopedista puede llegar a tomar decisiones. El de Bell-Pop, que básicamente consiste en que se recoge la patita anterior, bueno, el miembro anterior, y se le empiezan a poner muchos vendajes. Se recomienda, por ejemplo, para fracturas de escápula, muy sencillas, fracturas incompletas de escápula. Luego tenemos el de Emer 8, que es cuando hay una luxación coxofemoral, que es cuando el perrito pues va corriendo, lo atropellan y se le sale la cabeza del fémur del acetábulo. Entonces, antes de las 2 horas, que todavía los ligamentos no están tan estirados, se puede hacer el vendaje de 8, que es básicamente reducir. Le duele, eso sí, le va a reducir, le va a doler cuando la reduzcamos, pero pues por eso se puede anestesiar. Se reduce la luxación, inmediatamente se pone el vendaje de Emer y se ahorraron la cirugía, pero pues no siempre funciona, entonces hay que mencionárselo al propietario. Es un 8 que se hace en el miembro posterior, se abduce la articulación y se flexiona, y se va poniendo el vendaje. También pueden buscar videos en YouTube de cómo se hacen estos. La férula de Spica, que es con fibra de vidrio, esto puede ser para miembro anterior o miembro posterior, que finalmente se están poniendo varias capas de la venda de fibra de vidrio. Por ejemplo, este es el miembro, entonces empiezan a poner una, luego le desenrollan, y luego la presionan. Se esperan un ratito, se seca, la quitan, ponen una cama de algodón y ponen esta férula diseñada especialmente para ese paciente. ¿Por qué? Pues porque le hicieron a su medida con esta férula de fibra de vidrio. Por favor, no usen yeso. Las vendas de yeso no se usan en veterinaria. Se usan únicamente las fibras de vidrio.
bueno, no sé si en otras especies, pero en perros y gatos las vendas de yeso se dejaron de usar hace muchísimos años, no se recomiendan, son muy pesadas, es muy fácil que se humedifiquen y que se les generen piodermas a los perritos. Y bueno, hay muchos matices de los vendajes. Por ejemplo, un Robert Jones, pues deben de dejar los deditos los centrales, para ver si no hay edematización, para ver si no hay mal olor. Ahora, si un vendaje de Robert Jones, que les digo que lleva mucho algodón, se moja, definitivamente hay que cambiarlo. Entonces, si es de miembro posterior y pues ahí está el pene y está orinando, pues lo puede salpicar y hay que estárselo cambiando. Entonces, sí son una latita los vendajes en cuanto a cuidados. No es tan fácil como para decir, le ponemos un entablillado o una ferulita y se va a su casa y ya no le hacemos la cirugía. No, hay muchas cosas detrás y hay que hacer trabajo profesional. Y el de Mason, que es así, es como, pues se puede hacer hasta con un abatelenguas, que es también como una férula, y pues puede ayudar a estabilizar la fractura, como les digo, en lo que llegan con el radiólogo, con el ortopedista, que les va a dar una recomendación muchísimo más amplia. Y bueno, hasta aquí le dejamos. El oftalmológico lo vemos para la próxima semana. Muchas gracias, sigan estudiando y cualquier duda en el aula virtual.